Bien, vamos a hablar ahora de los criterios de divisibilidad, o sea, de divisibilidad, es decir, cuando un número es múltiplo de otro y entonces ese mismo número es divisible por ese valor. Por ejemplo, yo puedo hablar de un múltiplo del 2, ¿sí? Y, por supuesto, ese mismo múltiplo o ese número, por ejemplo, el 4, vamos a poner por ejemplo el 4, es divisible por 2. ¿Por qué? Porque cuando yo divida 4 por 2, voy a obtener resto 0. Siempre que un número, al dividirlo por otro, obtenga resto 0, significa que ese número es múltiplo del otro. Por ejemplo, el 4 es múltiplo del 2 y por ende el 2 es divisor del 4. ¿Sí? Esa es la regla, digamos, general. Ahora, hay criterios para saber si hay un número específicamente, ese número es divisible por alguno en particular. Por ejemplo, cuando es divisible por 2, la regla o el criterio dice que tiene que terminar en 0 o en número par. 0, tanto 0 como 2, 4, 6 y 8 son múltiplos del 2. ¿Por qué? Porque 0 es 0 por 2. 2 es 2 por 1. 4 es 2 por 2. 6 es 2 por 3 y 8 es 2 por 4. Ya después de esos números no hay ningún otro que cumpla con esa condición, ¿sí? Porque son los números que tienen una sola cifra y son múltiplos del 4. Del 2, perdón. Por ejemplo, acá puse un ejemplo, el 66. Yo sé que el 66 es divisible por 2, porque cuando yo divida a 6, me voy a dar cuenta primero que nada que 6 es múltiplo del 2, que es la última cifra. Entonces, cuando yo divida a 66 por 2, me va a dar 33, es decir, resto 0. ¿Sí? Vamos con los múltiplos del 3, o los que son divisibles por 3. La regla dice que la suma sucesiva de sus cifras tiene que dar 3, 6 o 9. Cuando yo quiero verificar si 1104 es múltiplo de 3, sumo 1 más 1 más 0 más 4 y me da 6. Entonces, dado que cumple con esa condición, 1104 es múltiplo del 3. O mejor dicho, es divisible por 3. 3765. Tengo que sumar 3 más 7 más 6 más 5, que son todas sus cifras, me da 21. Sigo sumando a 21, que es 2 y 1, 2 más 1 me da 3. Entonces, como me da 3, cumple con esa regla, entonces 3765 es divisible por 3. O es decir, 3765 es múltiplo del 3 también. Vamos con el 8379. Es 8 más 3 más 7 más 9, que me da 27. Y a su vez yo sumo el 2 más 7, que lo tengo acá, y me da 9. Entonces, como cumple con esa regla, 8379, ahí está, 8379 es divisible por 3 o es múltiplo del 3. ¿Sí? Vamos con los múltiplos del 4 o divisores o números divisibles por 4. La regla dice que sus dos últimas cifras son 0 o es múltiplo de 4. Por ejemplo, el 500 es divisible por 4. ¿Por qué? Porque tiene las dos últimas cifras que son 0. 324 también, porque las dos últimas cifras son 24, que es múltiplo del 4. 7000 lo mismo, porque sus dos últimas cifras son 0. Y 3112 porque sus dos últimas cifras son 12, que es múltiplo de 4. Bien. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de 324, 24 surge de hacer 4 por 6, que es 24. Y en el caso de 3112, el 12 es múltiplo de 4 porque surge de hacer 4 por 3. ¿Sí? Así que bueno. Después, los múltiplos del 5. ¿Terminan en 0 o en 5? Por ejemplo, números como, por ejemplo, algunos que ya hemos mencionado, también pueden ser el 500. Vamos a poner algunos ejemplos para que no nos quedemos solamente con la regla, podamos asociarlo a algún ejemplo práctico. 500. Después está el 7000, ¿sí? Porque termina en 0. ¿Sí? Algún otro que hayamos visto, 3765, también es múltiplo del 5 porque termina en 5. O sea, nos damos cuenta que hay números que son divisibles por más de uno, no solamente por el que yo veo en el ejemplo, ¿sí? Sino que en realidad hay algunos que son divisibles por más de un número, ¿sí? Por ejemplo, el 3765 es divisible por 3, pero también por el 5, ¿sí? O el 7000 es divisible por el 4, pero también por el 5, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que no hay una única forma, no hay un único número que divida ese mismo número, ¿sí? Bien. Usé ejemplos que ya teníamos como para darnos cuenta de que hay otros divisores que cumplen con ser divisores de esos mismos números, ¿sí? El 6 es divisible por 2 y por 3. Bien, por lo tanto, si yo sé que los números divisibles por 2 tienen que terminar en número par, yo ya usé el 66 como ejemplo. Como el 66 termina en 6, que es múltiplo del 2, también es divisible por 6,
¿sí? Porque es divisible por 2. A su vez, también es divisible por 3. ¿Por qué? Porque recordemos que la suma sucesiva de sus cifras tiene que terminar en 3, 6 o 9. Y si yo hago 6 más 6, vamos a usar este mismo ejemplo, 6 más 6 me da 12. Y a su vez, 1 más 2 me da 3. Entonces también es divisible por 3. No solamente termina en 0 o en número par para que sea divisible por 2, sino que además la suma de sus cifras me dan 3. Por lo tanto, ya sé que también es divisible por 3. ¿Sí? Bien, vamos con el 8. La regla dice que sus últimas tres cifras son 0 o múltiplo de 8. Sus últimas tres cifras, es decir, como estas últimas tres cifras son 0, listo, es múltiplo de 8. Las últimas tres cifras son 0,48. Y la que voy a tomar en cuenta es el 48 porque justamente 8 por 6, 48. Es múltiplo de 8. 240. ¿Por qué? Porque justamente 240 es múltiplo de 8. Es 8 por 30. ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta de que efectivamente la regla se cumple y que por ende ese número es divisible por el que estoy queriendo averiguar. ¿Sí? Entonces, bueno, 3.000, 15.048, 27.240 y entre otros que quizás encontremos son múltiplos de 8, ¿sí? Porque terminan las últimas tres cifras son 0 o múltiplos de 8. Así que recordemos mirar las últimas tres cifras, que son estas tres, las últimas tres, para verificar que sea ese número divisible por, en este caso, 8. El 9. La suma sucesiva de sus cifras tiene que dar 9. La suma sucesiva de sus cifras tiene que dar 9. 3.411 es 3 más 4 más 1 más 1, que me da 9. Entonces significa que 3.411 es múltiplo del 9. 6.255, sumo 6 más 2 más 5 más 5, me da 18. Sumo 1 y 8 y me da 9. Entonces, por ende, 6.255, perdón, es múltiplo del 9. Lo múltiplo del 10 es muy sencillo, porque si termina en 0, es múltiplo de 10. Entonces, ¿cuáles tenemos ya que podamos volver a usar para recalcar por qué es múltiplo de 10? 500 es múltiplo del 10 porque es 10 por 50, ¿sí? 7000 es 10 por 700, ¿sí? Ven que yo a medida que lo voy copiando voy explicando el múltiplo, cómo produzco el resultado, ¿no? La multiplicación para que sea múltiplo de 10. 27.240 termina en 0, por ende es 2.724 por 10. Yo siempre que a un número lo multiplico por 10 le tengo que agregar un 0. Entonces, si a mí me aparece este número que es 500, es lógico que antes tuvo que haber sido un 50 multiplicado por 10, porque al 50 lo multiplico por 10 y le tengo que agregar un 0 al 50. Entonces ahí ya me queda el 500. Lo mismo en 7000, es 700 por 10, porque si yo al 700 le agrego un 0, se me transforma en un 7000. O el 2724 lo multiplico por 10 y si le agrego un 0 se me transforma en 27.240. Es múltiplo de 10. ¿Sí? Lo mismo este 3000. Este 3000 es el resultado de multiplicar 300 por 10. Al 300 le agrego un 0 y se me transforma en 3000. ¿Sí? Es la forma más memotécnica, por decirlo así, para empezar a deducir cuando tengo enfrente mío un múltiplo de 10. Los múltiplos de 11 dice, la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan los lugares pares e impares es 0 u 11. El 198 tiene como número par el 1 y el 8, ¿sí? Entonces lo sumo, me da 9, y si resto el 9 que me quedó con la suma del par y el impar, me da 0, ¿sí? Entonces en ese caso ya sé que ese número es múltiplo de 11, ¿sí? El 198 es múltiplo de 11. Bien. O si yo hago 7183, ¿cómo me doy cuenta que ese número es múltiplo del 11? Bueno, hago 7 más 8, que el 7 es el impar y el 8 es el par, lo sumo y lo resto con la suma del 1 y el 3, que es el 1 impar y el 3 impar también. Me da 4. Entonces me queda 7 más 8, me da 15, menos 1 más 3, que es 4, 15 menos 4 me da 11. Listo, yo ya verifiqué que 7.183 es múltiplo de 11, pero también 198, ¿sí? Bien.
¿Qué más? El múltiplo de 12 es divisible por 3 y por 4. Bueno, ¿cómo sabemos que de manera más práctica ese número efectivamente es múltiplo de 3? Porque recordemos que si es múltiplo de 3, tiene que su cifra sumar 3, 6 o 9. Y si es 4, sus dos últimas cifras tienen que ser 0 o un múltiplo de 4. Por ejemplo, vamos a poner un número cualquiera. Vamos a poner, no sé, vamos a poner 724. Vamos a ver si me da. 7 más 2 más 4 me da 13. No, tiene que ser... a ver, un múltiplo de 4. Bueno, vamos a probar con el 12, pues 724 no me va a funcionar. Vamos a probar con el 12. Bueno, el 12 es el producto, es el resultado de multiplicar 3 por 4, ¿sí? Entonces ahí ya me doy cuenta de que es múltiplo de 3 y de 4. ¿Por qué? Porque justamente, supongamos que yo tengo el 112, ¿sí? El 112 es 1 más 1 más 2 me da 4. No me da 3 ni 6. Bueno, acá sí este es múltiplo de 4, pero no es múltiplo de 3, porque justamente las dos últimas cifras me dan que es un múltiplo de 4. Este es solamente múltiplo de 4. Pero el 12 es múltiplo de 3 y de 4. ¿Por qué? Porque justamente el 12 es múltiplo de 4, pero además si yo lo quiero hacer a la manera en la que analizamos los criterios de divisibilidad cuando un número es divisible por 3, 1 más 2 me da 3. Entonces, ahí ya verifico que por las únicas dos cifras que tengo es múltiplo de 4, pero además cuando las sumo entre sí me da 3. Entonces, este es múltiplo de 3 y de 4 y este solo es múltiplo de 4. Porque cuando sumo 1 más 1 más 2 me da 4, ¿sí? Pero cuando verifico, o sea, analizo las últimas dos cifras, es múltiplo de 4. Es múltiplo de 4, pero no múltiplo de 3, ¿sí? Este es múltiplo de 4 y de 3. Y este es solo múltiplo de 4. ¿Sí? Como para que nos demos cuenta cuando un número es múltiplo de algún otro en particular. Bien. Y cuando es 15, bueno, tiene que ser divisible por 3 y por 15. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a verificar un número que hayamos visto que es múltiplo de 3 y de 5. ¿Sí? 3765. Bien. ¿Cómo sabíamos que un número era divisible por 3? Bueno, teníamos que sumar todas sus cifras y me tienen que dar 3, 6 o 9. Entonces yo hacía 3 más 7 más 6 más 5 y toda esta suma, 3 más 7 más 6 más 5 me da 21. ¿Sí? A su vez, vuelvo a sumar 2 más 1 y me da 3. Genial, es múltiplo de 3 porque me da 3. Ahora, tiene que ser divisible también por 5. Y como los números divisibles por 5 terminan en 0 y en 5, y este también, es divisible por 5. Por lo tanto, es divisible. Ahí está, ahí me escribe. Se me había trabado un poco la máquina. Ahí está. Es divisible por 3, 5. Y ahora descubrimos que también es divisible por 15. Porque si es divisible por 3 y por 5, es divisible por 15. ¿Sí? Entonces, utilizando los diferentes números que obtenemos como ejemplo, vamos fijándonos y encontramos ciertas similitudes para encontrar varios divisores de un mismo número. ¿Sí? Así que bueno, eso sería básicamente en resumen lo que tratan los criterios de divisibilidad.